Estados Unidos está en crisis. Desde carreteras colapsando y puentes desmoronándose hasta ciudades inundadas, las cosas no solo están mal, están empeorando. Aquí la razón de por qué Estados Unidos podría desmoronarse. Estados Unidos es enorme. De Nueva York a Los Ángeles hay casi 2.800 millas o 4.500 kilómetros. Y eso es antes de hablar de llegar a Hawái o Alaska. Este tamaño impulsa un fenómeno empresarial: la dominación de las corporaciones sobre los pequeños negocios en Estados Unidos. Aunque el control corporativo crece en todos lados, es más evidente allí. Los pequeños negocios se enfrentan grandes obstáculos, como leyes e impuestos estatales diferentes, zonas horarias y largas distancias geográficas. Expandirse nacionalmente implica altos costos legales y contables. Además, mayores gastos logísticos, desafíos que las grandes corporaciones pueden absorber fácilmente. Según la firma consultora McKinsey, este desequilibrio es mucho menos grave en países con menor extensión geográfica, donde escalar un negocio es simplemente menos complejo. El tamaño del país también crea un problema al intentar crear redes de transporte público, especialmente trenes eficientes que crucen el país, que, como notarás, Estados Unidos realmente no ha desarrollado, al menos para las personas. Tampoco ayuda a que la mayoría de los principales centros de población estén en la costa, con casi 3.000 millas o 4.800 kilómetros de tierra entre ellos. Distancia entre Londres y Beirut, Líbano. Eso lleva a que la gente prefiera viajar en avión por un amplio margen y que el transporte público terrestre sufra una grave falta de inversión. Por eso la mayoría de los trenes de Amtrak en Estados Unidos viajan entre 110 y 145 millas por hora en el corredor noreste y bajan a 40 o 50 millas por hora en rutas largas. Trainline indica que muchos trenes en Europa suelen alcanzar hasta 320 kilómetros por hora. Si prefieres volar, lo entendemos, pero abróchate el cinturón. El Consejo Internacional de Aeropuertos estima un déficit de $42.000 millones en infraestructura aeroportuaria. La firma de investigación en aviación Skytrax clasificó aeropuertos de todo el mundo, y solo 6 aeropuertos de Estados Unidos entraron en el top 50, siendo el de Houston Hobby el mejor posicionado en el lugar número 27. Aunque esto podría parecer positivo para algunos, considerando el poder y tamaño de Estados Unidos, se esperaría ver más aeropuertos estadounidenses en los primeros lugares. Pero si alguna vez has esperado 2 horas en un aeropuerto de Newark casi cerrado para que arreglaran un problema mecánico de tu avión, también entenderías por qué no es así. Más importante aún, hay una escasez de personal, especialmente de pilotos y controladores de tráfico aéreo. Ya sabes, las personas responsables de evitar que tu avión se caiga del cielo o choque con otro durante el despegue. Trabajos muy importantes, si lo piensas. Un inspector general halló que en 2025 el personal de control de tráfico aéreo en 20 de 26 aeropuertos clave estaba por debajo del 85% mínimo, solo algo en lo que pensar la próxima vez que estés esperando para despegar. Los problemas de infraestructura en Estados Unidos no solo afectan la aviación, esto es solo el inicio. Supongamos que decides saltarte el avión y mejor ir en auto. Según la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, la infraestructura de Estados Unidos obtuvo una calificación de C en 2021, mejorando respecto al D más de 2017. Ambas son notas que querrías ocultar a tus padres y no son ideales para mantener a 330 millones de personas en movimiento. Según la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, se necesita cerrar una brecha de inversión en infraestructura de $2.6 billones para mantener y actualizar adecuadamente la infraestructura del país. Y esto le costará al país alrededor de 10 billones en Producto Interno Bruto perdido para el año 2039. El porcentaje de carreteras en mal estado en Estados Unidos subió de 15.8% en 2008 a 22.6% en 2018. Esto genera costos operativos extra para los dueños de autos, cerca de $725 por conductor en 2023 y más accidentes, porque la gente circula por caminos sin mantenimiento y con baches. Nuestros puentes también colapsan. 1/3 de los puentes en Estados Unidos requiere reparación o reemplazo, así que esperemos que no sea el que usas para ir al trabajo. La Asociación Estadounidense de Constructores de Carreteras y Transporte indicó que el 7% de los puentes, es decir, 46.000, son deficientes estructuralmente.
Una estadística para aterrorizarte la próxima vez que cruces a 60 metros sobre selva en un puente que cruje. El enorme tamaño de Estados Unidos, especialmente la gran cantidad de infraestructura construida en áreas muy poco pobladas, hace que el mantenimiento sea un desafío. Esto es especialmente cierto en distritos con poca gente y una base impositiva aún menor que no serán priorizados. Pero hablaremos de los problemas con eso más adelante, porque todavía tenemos algo de infraestructura en ruinas que abordar. Si prefieres el transporte público, que es más barato y ecológico, podrías no tener suerte. La infraestructura de transporte público en Estados Unidos recibió la peor calificación, una D. Sistemas como el Metro de Nueva York requieren reparaciones urgentes. La Administración de Alimentos y Medicamentos calcula que se requieren al menos $105,000 millones para resolver el atraso en reparaciones de tránsito en todo el país, ya que muchos sistemas complejos de las subciudades de Estados Unidos son también de los más antiguos. El Metro de Nueva York y la Massachusetts Bay Transportation Authority de Boston todavía utilizan tecnología de vías y señales de mediados del siglo XX. Bien podrían funcionar con carbón. Solo el 19% de los sistemas de transporte público en Estados Unidos están en buenas condiciones. Pero quizá aún más problemático que el hecho de que el transporte público en Estados Unidos necesite grandes mejoras y reparaciones es que el 45% de los estadounidenses no tiene acceso a ningún tipo de transporte público. No hablamos de buen transporte, sino de cualquier transporte, incluso autobuses que tardan 5 horas en cruzar la ciudad. Esto significa que muchos estadounidenses carecen de transporte público eficiente. Por eso, en 2019, la Oficina del Censo estimó que solo el 5% de los trabajadores en Estados Unidos usa transporte público. Esto crea un verdadero problema porque, Estados Unidos depende mucho del automóvil. En 2021, más del 90% de los estadounidenses tenía al menos un auto. Aunque esto no parezca gran cosa, en realidad crea una enorme carga económica adicional y una barrera para muchas personas de bajos ingresos en el país. Para comparar, en la Unión Europea, donde el transporte público es más accesible, la gente gasta alrededor del 11% de sus ingresos después de impuestos en transporte e incluso menos en dólares absolutos. En Estados Unidos esa cifra sube al 16%, lo que resalta cuánto más pagan los estadounidenses para desplazarse. Pero el alto costo de depender del automóvil no es solo financiero, también es social. Cuando las comunidades viven tan lejos de personas diferentes a ellas y tienen tan poca interacción, la polarización política aumenta drásticamente. Podrías pensar, ¿no se ha polarizado el mundo por culpa de Internet? Sí y no. Puede que Internet no tenga tanta culpa como crees. Varios estudios han demostrado que la polarización en Estados Unidos se ha vuelto mucho más extrema que en democracias comparables. De 1978 a 2016, se preguntó a los estadounidenses cuánto más valoran a miembros de su partido frente al otro principal. La puntuación subió de 27 a 45.9 puntos más alto. Las puntuaciones también aumentaron en Canadá, Nueva Zelanda y Suiza, pero mucho menos. En Noruega, Australia y Suecia, la polarización disminuyó. Un análisis de RAND reveló que el 30% del aumento en la polarización en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se debe a que los votantes se agrupan voluntariamente en vecindarios con personas similares. Y en la América rural, donde tanto la infraestructura como la aplicación de la ley están al límite, las consecuencias pueden ser especialmente graves. En las zonas rurales de Estados Unidos, la baja población y el difícil acceso hacen casi imposible la vigilancia policial en algunas comunidades. Esto es, lamentablemente, aún más cierto en las reservas de nativos americanos, que generalmente no tienen los fondos para contratar la cantidad de policías necesaria para patrullar áreas enormes. También ocurre en Alaska, donde muchas comunidades solo se accede en helicóptero o trineo de perros. Por ejemplo, en 2005, un hombre en la aldea de Nunamiqua, Alaska, agredió a un amigo, golpeó a su esposa y luego procedió a agredir a su hijastra. Los habitantes locales llamaron a la policía más cercana, que estaba a 155 millas, 250 kilómetros de distancia en Bethel. Tuvieron que rentar un avión para llegar 4 horas después. En Álamo, Nuevo México, comunidad de la Nación Navajo, la policía tarda en promedio 3 horas en responder. La falta continua de fondos para las zonas rurales y la gran extensión e inaccesibilidad de las áreas rurales de Estados Unidos hacen que este sea un problema difícil de resolver. Pero no solo falta la seguridad física, también el acceso digital básico. Y en el mundo moderno eso es igual de crítico.
La naturaleza increíblemente dispersa de la vida rural en Estados Unidos, junto con la relativa falta de inversión en infraestructura, también ha provocado una brecha persistente en uno de los servicios más importantes del mundo moderno, el Internet. Desde 2015, la Comisión Federal de Comunicaciones ha definido el Internet de banda ancha como una conexión que garantiza al menos 25 megabits por segundo de velocidad de descarga y al menos 3 megabits por segundo de velocidad de subida. Al año siguiente, la Comisión Federal de Comunicaciones reportó que solo el 4% de personas en áreas urbanas carecían de banda ancha adecuada, mientras que en zonas rurales era el 39% sin acceso confiable, lo que hace que el problema sea aún peor. Quienes viven en zonas rurales alejadas de bancos, tiendas y oficinas gubernamentales serían los más beneficiados con Internet confiable, ya que podrían pedir suministros, acceder a servicios y hacer trámites en línea. Sin embargo, suelen ser quienes menos acceden a Internet. En 2021, la Comisión Federal de Comunicaciones halló que 14 millones de estadounidenses, principalmente en áreas rurales, carecen de acceso a banda ancha. La estimación de la Comisión Federal de Comunicaciones era conservadora, y otros informes han encontrado que casi el triple de esa cantidad no tiene acceso a Internet confiable. Aunque la tecnología moderna no llega a ciertas comunidades, sistemas antiguos de discriminación siguen frenando a otras. Desde los años 30, el redlining marcaba zonas residenciales de mayoría negra y otras minorías como peligrosas. Esto negaba hipotecas y seguros, impidiendo a los residentes ser dueños de sus casas y generar riqueza. Esto también provocó falta de inversión en esas comunidades y mantuvo a los trabajadores de bajos ingresos, especialmente negros, alejados de la clase media y los ricos. Desafortunadamente, los efectos de la segregación financiera persisten hoy en día, resultando en desigualdad geográfica y económica. Un estudio de la Escuela Kennedy de Harvard halló que el 74% de los vecindarios peligrosos en los años 30 siguen siendo de ingresos bajos o moderados. El 92% de los mejores vecindarios tiene ingresos de moderados a altos. El 64% de los vecindarios peligrosos siguen siendo mayoritariamente de minorías, mientras que el 91% de los mejores vecindarios son mayoritariamente blancos. Esa desigualdad geográfica no solo afecta a la vivienda, también se extiende a cuánto se ven obligadas las personas a gastar solo para llegar al trabajo, la escuela o la tienda de comestibles. El gasto en transporte no es igual para todos. En la Unión Europea, gastar una mayor proporción del ingreso en transporte tiende a correlacionarse con tener un ingreso más alto desde el principio, la compra de varios autos más caros y así sucesivamente. En Estados Unidos es lo opuesto. Desde 2022, los hogares de bajos ingresos en el país gastarán cerca del 30% de su ingreso neto en transporte. Esto ocurre porque muchas veces solo pueden comprar un auto y pagar gasolina y seguro, que apenas pueden costear, ya que no tienen acceso al transporte público. También hace que sea muy difícil para los trabajadores de menores ingresos acumular riqueza o incluso mantenerse a flote financieramente. Eso también lleva a otros problemas. Como en 2023, Estados Unidos fue el segundo mayor contaminador per cápita después de Rusia, con una producción total de 18 toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono por persona. Y las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte representan el 28% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Mientras tanto, los vehículos motorizados representaron el 83% de eso. Por otro lado, en Japón, un país con redes de transporte público bien desarrolladas, las emisiones per cápita son mucho más bajas, 7.59 toneladas métricas, y solo el 19% de estas emisiones más bajas están relacionadas con el transporte. Sin una gran renovación de infraestructura, la dependencia de autos en Estados Unidos seguirá, empeorando el smog y la contaminación. Sin mencionar el tráfico. Estados Unidos tiene un tráfico absolutamente horrible. Un estudio de 2018 realizado por la firma de análisis de transporte INRIX encontró que la congestión en las carreteras le costó a la economía de Estados Unidos $87,000 millones ese año. Y eso sin contar el impacto en tu salud mental cuando alguien frente a ti usa su teléfono y pierdes la luz verde. Pero el tráfico tiene sentido en un país donde tienes que subirte a tu auto para literalmente todo. Un viaje al supermercado, farmacia, parque, escuela y oficina. Todo eso suma muchos autos en la carretera todo el tiempo. En 2019, Estados Unidos tuvo un tiempo promedio de traslado de 27.6 minutos por sentido. Y en 2022,
Según la encuesta de conducción de la Asociación Americana del Automóvil, los conductores hicieron un promedio de 2.4 viajes en auto por día, pasando 60.2 minutos al volante diariamente. De esas horas pasadas al volante, 43 fueron debido al tráfico, según la empresa de análisis de transporte de INRIC. Eso equivale a una semana laboral completa o a un fin de semana entero de tu vida cada año. No solo la falta de transporte público hace que Estados Unidos dependa del automóvil. El país gira en torno a los autos. Hay una completa falta de ciudades caminables en Estados Unidos, lo que no solo hace que los autos sean obligatorios, sino que también nos está matando lentamente tanto socialmente, ya verás por qué pronto, como físicamente. Un estudio de Nature de 2024 reveló que ninguna ciudad de 50, la mayoría de las ciudades estaban en Europa y Asia, y hasta la famosa ciudad de Nueva York fue excluida porque, aunque Manhattan es caminable, los demás distritos no lo son tanto. Un estudio de Green Deck para National Geographic halló que, entre 17 países ricos, Estados Unidos es el que menos camina. Un estudio sobre sostenibilidad reveló que solo el 12% de los viajes en Estados Unidos se hacen caminando, principalmente por la mala infraestructura peatonal y el diseño urbano. Esto es la mitad de la tasa de caminata de países como Finlandia, Alemania, Francia y el Reino Unido. No es bueno para un país que enfrenta tasas crecientes de obesidad, bajos niveles de actividad y, como afirma el American Journal of Medicine, pierde al menos $24 mil millones al año en gastos médicos adicionales debido a la inactividad física. Otro problema de la falta de caminabilidad es el impacto en los pequeños negocios. Si todo queda a un viaje en auto, la mayoría prefiere manejar 20 minutos a una tienda grande como Walmart o Kroger, con más variedad, en lugar de caminar 5 minutos a la tienda local de la esquina. Esto es increíblemente común en las zonas rurales, donde las grandes cadenas han eliminado por completo a los negocios locales en varias comunidades. La Universidad de Wisconsin-Madison descubrió que las pequeñas tiendas o restaurantes normalmente no pueden competir con las cadenas en publicidad, pero pueden hacerlo mejor si tienen una ubicación en una calle ya concurrida. Además, los peatones y ciclistas consumen más que los conductores a lo largo de un mes, y aquellos vecindarios que están diseñados para caminar tienden a tener escuelas mejor financiadas, del tipo al que normalmente solo pueden acceder las familias más acomodadas. En Estados Unidos, a diferencia de otros países ricos, el lugar donde naces influye mucho más en la calidad educativa, la atención médica y las oportunidades económicas que tienes. La financiación escolar en Estados Unidos depende mucho de la ubicación, pues los fondos para escuelas públicas provienen de impuestos a la propiedad. Eso significa que las zonas más ricas pueden invertir mucho más en sus escuelas y niños que las zonas pobres. Esto crea una de las peores desigualdades en cuanto a la financiación escolar y los resultados educativos en el mundo desarrollado. Esto explica por qué, según el New York Times, los estudiantes de distritos escolares más ricos suelen estar 4 grados adelante de los de distritos más pobres. Esa es una brecha que es muy difícil de superar más adelante en la vida. Estados Unidos parece estar cómodo con que todos necesiten tener un auto, principalmente porque eso permite que su inversión en infraestructura de transporte se mantenga en el porcentaje tan bajo en el que está ahora. A pesar de las numerosas reparaciones necesarias, Estados Unidos invierte menos en infraestructura de transporte que la mayoría de otros países ricos en relación con su Producto Interno Bruto. Francia, Alemania, Reino Unido y Japón avanzan más, pero China lidera. Mientras que Estados Unidos invierte 0.5% anual, el Reino Unido destina 0.9%, Japón 1.1% y China un notable 4.8% de su Producto Interno Bruto en infraestructura de transporte. Para 2030, se supone que la mitad de la población china viajará en trenes eléctricos aéreos gracias a esa inversión. Las carreteras en mal estado no son la única preocupación. La red energética obsoleta de Estados Unidos está al borde del colapso, y eso afecta a todos. Las redes energéticas en Estados Unidos están muy sobrecargadas y su calidad varía según el estado por la estructura política del país. Esto puede explicar por qué la red eléctrica de Estados Unidos sufre más apagones que otros países desarrollados. Según el Departamento de Energía, el 70% de las líneas de transmisión tienen más de 25 años. Las demandas de energía en una sociedad que adopta la inteligencia artificial son mucho mayores que las de quienes esperaban media hora para conectarse y usar MSN Messenger. Eso significa que la falta de actualizaciones es un problema real.
El clima severo, como los incendios en California o la tormenta de nieve en Texas en 2021, puede causar apagones de días y dejar a los residentes sin electricidad, calefacción ni comunicaciones. Los cortes de energía cuestan a empresas estadounidenses $150 mil millones al año, además de causar interrupciones y a veces riesgo para los residentes. La peculiar geografía, el gran tamaño de Estados Unidos y el poder delegado a los estados explican esta sorprendente falta de inversión. La mayoría de los países cubren los gastos de infraestructura de transporte a nivel nacional. Sin embargo, Estados Unidos deja la mayor parte de su gasto en infraestructura a los gobiernos estatales y municipios locales. En 2020, menos de la mitad de esa inversión provino del gobierno federal. Desafortunadamente, muchos gobiernos locales pequeños no tienen la capacidad de invertir en grandes redes de transporte, la mayoría de las cuales requieren cooperación entre municipios y entre estados. Sin mencionar que las zonas rurales y urbanas más pobres, que serían las que más se beneficiarían del transporte público asequible, no pueden aportar mucho en impuestos a sus gobiernos locales, lo que significa que sus gobiernos son los menos propensos a tener dinero para invertir en esa infraestructura. Esto crea un ciclo vicioso interminable, en el que las zonas pobres se mantienen pobres por no tener suficiente dinero para superar las barreras necesarias para dejar de ser pobres. Pero los problemas de las ciudades de Estados Unidos van más allá. La prevalencia de la expansión urbana en Estados Unidos, es decir, la expansión descontrolada de las áreas urbanas hacia tierras rurales o no desarrolladas, es asombrosa. Esto genera varios problemas, siendo el principal el ambiental. Y eso solo empeorará a medida que las ciudades de Estados Unidos crezcan rápido. Los científicos del Servicio Forestal de Estados Unidos prevén que las zonas urbanas y desarrolladas en el país crecerán entre un 41% y 77% para 2060. Esto provocará la pérdida de 16 a 34 millones de acres de bosque en los 48 estados contiguos. Esos son malas noticias para, cualquiera en los estados que espera seguir respirando aire fresco y también tener un gran sumidero de carbono para moderar el clima. La expansión urbana eleva los costos de infraestructura y los impuestos. Es mucho más barato y eficiente proveer agua y energía a un vecindario compacto y transitable a pie que extender esos mismos servicios a través de suburbios extensos, donde las casas están muy separadas y se requieren millas adicionales de tuberías y cableado. Esa infraestructura adicional requiere entre un 10 y un 40% más de costos para construir, mantener y operar según la nueva economía climática. En total, la expansión urbana le cuesta a Estados Unidos $1 billón extra al año, y quienes viven en comunidades dispersas promedian 625 mil millones en costos adicionales. Mientras tanto, residentes y negocios del país asumen $400 mil millones extra para subsidiar comunidades dispersas. Como imaginas, el costo adicional de esta expansión agobia a los municipios locales. Un informe del Centro para la Diversidad Biológica estimó que la expansión urbana dispersa en Estados Unidos aumenta los costos de infraestructura per cápita en un 50%, desviando fondos de vecindarios existentes, afectando a comunidades, vida silvestre y nuestro futuro. Así es, parte de ese costo extra se compensa con menos fondos destinados a las escuelas de tu comunidad, espacios públicos y otras comodidades. ¿Cómo se cubre el resto de esos costos más altos? Solo revisa tu próximo recibo de impuesto predial, es broma. Hoy casi nadie puede comprar casa ni pagar predial. Además, la expansión urbana afecta a la salud mental. La ansiedad y depresión aumentan globalmente, pero afectan más a Estados Unidos, sobre todo en los suburbios. Investigaciones hallaron que quienes viven en áreas urbanas en Estados Unidos y Europa Occidental tienen 39% más riesgo de depresión. Al analizar dónde se concentraba más la depresión, los investigadores hallaron algo sorprendente. Las tasas en zonas urbanas densas y rurales eran similares, bastante promedio en general. Entonces, ¿dónde estaba ocurriendo el aumento? Casi todo estaba en lo que el estudio llamó áreas de densidad media y edificios de poca altura. Puede que lo conozcas mejor como los suburbios. Olvida los suburbios perfectos de programas y películas. Hablando de problemas suburbanos, la mentalidad "not in my backyard" o "no en mi patio trasero" existe en vecindarios acomodados de todo el mundo. Pero las particularidades del sistema político y legal de Estados Unidos permiten que esta mentalidad bloquee desarrollos y la construcción de más viviendas. Esto contribuye a la expansión urbana y al desplazamiento de residentes de bajos ingresos de las principales ciudades y terrenos deseables.
Estas particularidades incluyen el hecho de que muchas ordenanzas de zonificación locales se redactan a nivel de vecindario, y las asociaciones de propietarios tienen una cantidad sorprendente de poder para regular sus vecindarios. Muchas regulaciones de zonificación prohíben dúplex, tríplex, cuádruplex y casas unifamiliares en lotes pequeños para mantener el aspecto uniforme de casas grandes con jardines amplios. En 2021, Estados Unidos enfrentó una escasez de 7.3 millones de viviendas y rentas asequibles. Así que, sin importar las razones del nimbismo desenfrenado, está causando muchos problemas muy reales. En enero de 2024, 771,000 personas en Estados Unidos no tenían hogar. Eso es un aumento del 18% respecto al año anterior, que ya había crecido un 12% en la falta de vivienda. La gran escasez de viviendas asequibles ha provocado una crisis de personas sin hogar en Estados Unidos, con cifras en aumento y probablemente subregistradas. La mayoría de las personas sin hogar que se quedan con familiares y amigos no buscan refugios públicos para dormir ni se reportan como personas sin hogar. La mayoría de los estadounidenses todavía sueñan con una casa independiente, con jardín como la situación de vida ideal, un símbolo de haberlo logrado y alcanzado el sueño americano. El 60% de los estadounidenses vive en casas independientes, frente al 35% en la Unión Europea, y el 76% prefiere ese tipo de vivienda. Esto limita la oferta de viviendas incluso culturalmente, ya que muchos estadounidenses se oponen al desarrollo de unidades multifamiliares y viviendas innovadoras, lo que agrava la escasez. Tampoco ayuda que algunos servicios municipales para comunidades dispersas, como el agua, ya dependan de infraestructura que se deteriora rápidamente. Las tuberías y los sistemas de filtración de agua necesitan tanto mantenimiento que, según la Agencia de Protección Ambiental, se pierden 6,000 millones de galones de agua tratada cada día. Eso es casi 10 veces el volumen de agua que cabría en la pirámide de Giza. Estados Unidos requeriría entre 45 y 60,000 millones para reemplazar y mantener más de 2 millones de millas de tuberías de aguas subterráneas, lo que implica que podrías recibir agua de tuberías instaladas en la era del jazz, y es poco probable que se renueven pronto. Así que disfruta de las fugas. Algunos lugares en Estados Unidos realmente necesitan toda el agua que puedan conseguir, como Phoenix y Las Vegas, dos ciudades que, ecológicamente hablando, realmente no deberían existir, ya que el desierto nunca estuvo destinado a soportar a millones de seres humanos tan cerca unos de otros. Aún así, son las dos ciudades que más crecen en Estados Unidos, y Phoenix ya es la quinta más poblada del país. El problema es que los residentes están agotando los recursos de agua dulce y el agua subterránea disponible, que los científicos señalan que no se recargará en una escala humana una vez que se acabe. Es una manera amable de decir que si te quedas sin agua en Phoenix, morirás antes de conseguir más. Y quizás también por eso, Phoenix canceló nuevas viviendas en la periferia del área metropolitana a mediados de 2023, citando la falta de agua para sostenerlas. La gente sigue llegando en masa a Las Vegas y Phoenix, en parte porque tienen bienes raíces relativamente accesibles en comparación con las ciudades costeras. Por supuesto, la razón por la que los bienes raíces son relativamente accesibles es porque la mayoría de las personas a lo largo de la historia tomaron la decisión completamente lógica de que no querían vivir en medio de un desierto, un lugar donde las temperaturas de verano frecuentemente superan los 100 grados Fahrenheit. La crisis del costo de vida superó hace tiempo las decisiones razonables. Esto se vuelve un problema mayor, pues de los 5 estados de mayor crecimiento, Florida, Texas, Utah, Carolina del Sur y Nevada, 2 de las zonas con más riesgo por cambio climático son Florida y Carolina del Sur. Texas también destaca, ocupando el 7º lugar en riesgo. California, Arizona y Nevada están en conflicto. Una guerra por el agua. Pero no es de esas donde corren y se disparan pistolas de agua. Esto es literalmente una pelea por quién tiene acceso a más recursos hídricos y, por lo tanto, quién podrá mantener a más de su población y agricultura en el futuro antes de que todo se acabe de todos modos. Los 3 estados obtienen agua de la cuenca del río Colorado y los 3 estados realmente no tienen tanta agua, pero sí tienen mucha gente y en algunos lugares agricultura. En 2023 se ofrecieron a reducir voluntariamente el 14% de su flujo del río para evitar recortes mayores que la Oficina de Reclamación amenazaba imponer. Pagaron a los agricultores para que dejaran sus tierras en barbecho unos años,
Así recibían dinero sin afectar el uso de agua de la mayoría de los residentes. Pero el problema del uso del agua en el suroeste no va a desaparecer. En 2022, el lago Mead, en la cuenca del río Colorado, registró su nivel de agua más bajo. Una intensa temporada de lluvias alivió la situación por un tiempo, pero los niveles disminuyeron de nuevo por sequías frecuentes y mayor uso de agua. Se prevé que el nivel del agua baje de su récord previo, quedando apenas sobre 1000 pies sobre el nivel del mar en mayo de 2027, pero no es el único cuerpo de agua del país que se agota rápidamente. Las sequías han impactado gran parte de Estados Unidos y los recursos hídricos no se renuevan. En 2022, el río Colorado fluía a solo el 50% de su promedio histórico, lo que lo convierte en el río más en riesgo de Estados Unidos, en 2. Y el río Bravo también se secaba rápido. Ambos ríos abastecen de agua potable a 59 millones de personas y mantienen amplias áreas agrícolas en el suroeste. Más de 15,000 represas en Estados Unidos tienen alto potencial de peligro por problemas de agua. En términos cotidianos, eso significa que si fallaran, probablemente causarían la muerte de personas. Eso no sería tan grave si se les diera mantenimiento y cumplieran con las normas. Pero la mala noticia es que 2,300 de ellas también están calificadas como en condiciones malas o insatisfactorias, lo cual es un problema. Ya sea que dependas de esa presa para tu suministro de agua, o simplemente no quieras estar cerca si colapsa, mantenerla funcional es bastante importante. Pero las guerras por el agua señalan un problema más grande dentro de Estados Unidos. Los estados suelen tener una relación competitiva en lugar de sinérgica. La amplia libertad estatal para definir políticas genera competencia entre estados por atraer inversiones y negocios. Esto crea una carrera hacia el fondo. Las empresas se mudan a estados con impuestos bajos, menos regulaciones laborales y salarios más bajos, lo que desincentiva formar sindicatos fuertes, aplicar protecciones laborales o gravar a corporaciones para mejorar infraestructura y servicios públicos. La Red de Estrategias de Académicos escribió un artículo sobre cómo la competencia entre 100 estados para atraer empresas frecuentemente genera presión a la baja sobre los salarios, pero también causa pérdidas financieras para el propio estado, al ofrecer paquetes de incentivos excesivamente generosos a las empresas. Lo último que quiere un estado de Estados Unidos es ser conocido por un mal clima de negocios. Como dice el artículo, las localidades se ven obligadas a competir y ofrecer incentivos excesivamente generosos, no porque vayan a ganar algo económicamente, sino porque no pueden darse el lujo de enviar una señal negativa sobre su clima de negocios. La competencia se ha vuelto aún más feroz a medida que los futuros económicos de las diferentes regiones de Estados Unidos comienzan a divergir. Durante décadas, hasta 1980, las regiones pobres de Estados Unidos, como el sureste y suroeste, se acercaban gradualmente a las más ricas, como Nueva Inglaterra, noreste y lejano oeste. Desde 1980 esa tendencia se ha revertido. En 1980, la Oficina de Análisis Económico midió el ingreso per cápita respecto al promedio nacional y halló que el sureste, la zona con peor desempeño, tenía un ingreso equivalente al 87% del promedio de Estados Unidos. La zona con mejor desempeño, el lejano oeste, tenía un ingreso per cápita igual a alrededor del 112%. Para 2017, la brecha de ingresos regionales se amplió drásticamente. Nueva Inglaterra aumentó hasta el 125% del ingreso promedio nacional, mientras que el sureste seguía rezagado con solo 87%. Esta creciente división ocurre mientras disminuye la movilidad geográfica. Según un artículo de Abigail Wozniak y sus colegas, eso se debe en gran parte a menos transiciones en el mercado laboral. Los empleos en las regiones ricas suelen no coincidir con las habilidades de trabajadores de regiones pobres, excluyéndolos de oportunidades. Como se menciona en Bloomberg, nos estamos convirtiendo en un país de privilegiados y desfavorecidos que depende de dónde nacimos o dónde podemos vivir. Nuestro vecindario y código postal influyen en nuestro destino económico. Dicho esto, la distribución de la población tan desigual en Estados Unidos hace que la política nacional esté muy inclinada hacia los estados rurales, ya que cada estado, sin importar su población, tiene 2 senadores. Esto significa que Wyoming, con una población de 580,000, tiene los mismos 2 senadores que California, con una población de 39 millones. Una población menor que la de Memphis, Tennessee, cuenta con 2 senadores en el Senado de Estados Unidos.
El argumento es que Wyoming, con intereses muy diferentes a los de California, merece una voz igual, incluso si solo tiene una 67ª parte de la población. Es un punto válido y uno que alimenta el debate constante, pero como los estados rurales tienden a estar menos poblados, esto significa que el equilibrio de poder en Estados Unidos a menudo se inclina hacia los intereses rurales, sus valores y su visión general del mundo, incluso cuando esto podría no coincidir con la mayoría de la población. Según 538, la población de Estados Unidos está bastante equilibrada: 25% rural, 23% en pueblos pequeños, 27% suburbana y 25% urbana. Pero el Senado no refleja ese equilibrio. Su composición destaca la América rural, representando a una población de aproximadamente 35% rural y solo 14% urbana. Los políticos siguen dejando gran parte de la infraestructura rural descuidada. El mal estado de las carreteras y el transporte público que mencionamos antes es solo un ejemplo, porque es mucho peor en las zonas rurales. En amplias zonas del sur, medio oeste y oeste, los pobres y ancianos suelen estar aislados por las largas distancias y la falta de transporte público. Por ejemplo, el supermercado más cercano para el residente promedio de Estados Unidos estaba a 0.9 millas, 1.5 kilómetros de distancia. Para el residente urbano promedio, a 0.7 millas de distancia. Para el residente rural promedio, a 3.2 millas de distancia. Eso no garantiza que el supermercado más cercano tenga la mejor selección, calidad o todo lo necesario. La distancia al tercer supermercado más cercano para residentes rurales, 6.2 millas. Son distancias que sin auto no se caminan fácil. Ida y vuelta son 6.4 millas o inaccesibles para quienes ya no pueden manejar. Estados Unidos es tan disperso que las zonas rurales suelen tener desventajas en el acceso a la atención médica. En septiembre de 2024, la Administración de Recursos y Servicios de Salud reportó que el 66.33% de las áreas con escasez de profesionales de atención primaria en Estados Unidos estaban en zonas rurales. Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew encontró que el 23% de los estadounidenses rurales dicen que el acceso a buenos médicos y hospitales es un problema en su comunidad. Eso contrasta con el 18% de estadounidenses urbanos y el 9% de suburbanos. Parte del problema es la larga distancia a los hospitales. La distancia promedio en auto para un residente urbano hasta el hospital más cercano es de poco más de 10 minutos. Para un residente rural son 17 minutos. Pero eso no refleja el rango mucho mayor al que se enfrentan los residentes rurales. La encuesta reveló que el 25% de los residentes rurales deben manejar más de 34 minutos al hospital más cercano. En una emergencia médica, como un ataque al corazón o derrame cerebral, puede ser cuestión de vida o muerte. Así que los estudiantes ricos y pobres no interactúan en la escuela, y cada vez más, las personas ricas y pobres no interactúan en absoluto. Como la riqueza a menudo está correlacionada con la raza, esto significa que también hay menos interacciones entre diferentes razas. Un artículo de la señorita Rowe halló que de 1970 a 2020, la desigualdad económica en Estados Unidos creció un 14%. Al mismo tiempo, la segregación económica en los vecindarios creció un 38%, la segregación económica laboral subió 57% y la segregación económica en las escuelas aumentó en un 69%. Es una señal preocupante para futuras interacciones entre familias ricas y pobres separadas desde la infancia. Las personas ricas y pobres en Estados Unidos literalmente viven, trabajan y estudian en lugares completamente diferentes. Esa división ha llevado a un aumento masivo de la desigualdad geográfica general en todo el país. El ingreso medio familiar del 20% más rico de los condados de Estados Unidos es más del doble que el del 20% más pobre. Las tasas de pobreza en el 20% más pobre de los condados triplican a las del 20% más rico. Considerando los factores mencionados y cómo la recaudación y financiamiento local influyen en las oportunidades, las personas en los condados más pobres quedan en gran desventaja. Los residentes de bajos ingresos están siendo expulsados de las zonas urbanas con más oportunidades económicas, redes y educación. En las 100 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos, los vecindarios con viviendas asequibles para hogares de ingresos medianos bajaron un 37% entre 2013 y 2019. También bajaron un 50% para los hogares de bajos ingresos.
Esto significa que menos del 10% de todos los códigos postales en las 100 áreas metropolitanas más grandes del país siguen siendo asequibles y tienden a ser los códigos postales con menos inversión y oportunidades disponibles. Los residentes de bajos ingresos deben trabajar en áreas metropolitanas, lo que suele implicar mudarse más lejos, aumentando la expansión urbana, trayectos y gastos de transporte. Brookings halló que entre 2000 y 2012 los empleos accesibles para residentes de grandes áreas metropolitanas dentro de su traslado típico bajaron un 7%. Sin embargo, el cambio fue mucho más pronunciado tanto para los residentes de bajos ingresos como para los residentes negros e hispanos. El número de empleos disponibles para las personas pobres disminuyó en un 17%, mientras que el número de empleos disponibles para los residentes hispanos y negros disminuyó en un 17 y 14%, respectivamente. Estas enormes desigualdades debido a la geografía del país y la estructura política resultante crean un campo de juego muy desigual desde el nacimiento, mucho más que en muchos otros países. La desigualdad suele medirse con el coeficiente de Gini, que va de 0 a 1. Mientras más alto es, más desigual es una sociedad. El coeficiente de Gini promedio en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es 0.316 y 20 países europeos están entre 0.22 y 0.32. Estados Unidos, por otro lado, está en 0.42. La creciente desigualdad ha reducido la movilidad social, y Estados Unidos está en el lugar 27 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esto crea más divisiones socioeconómicas y una falta de interacción entre los grupos en Estados Unidos, que están muy divididos tanto geográfica como financieramente. Varios científicos, economistas e investigadores han concluido que la desigualdad social tiene una correlación positiva, tanto con los delitos contra la propiedad como con los delitos violentos. No solo alimenta la desesperación económica, sino que también debilita la confianza social y cualquier sentimiento de comunidad. El economista analizó una encuesta de Gallup a 148,000 personas en 142 países sobre delitos y seguridad. Hallaron una fuerte correlación positiva entre mayores percepciones y ocurrencias de delitos y la desigualdad de ingresos en un país, según el coeficiente de Gini. Quizás por eso, entre 15 países de altos ingresos, Estados Unidos ocupa el primer lugar tanto en la tasa de homicidios como en el mayor número de homicidios. Debido al enorme tamaño de Estados Unidos, la respuesta ante desastres también suele ser, un desastre. Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias no puede preposicionar vehículos de emergencia, equipo, suministros y equipos de respuesta en los 48 estados, y además en Alaska, Hawái y Puerto Rico. Así que, cuando ocurre un desastre, a menudo hay retrasos en la respuesta, especialmente si el equipo y los equipos tienen que viajar una larga distancia. Esto se notó especialmente cuando el huracán María azotó Puerto Rico. La distancia y los puertos y carreteras dañados dificultaron montar una respuesta efectiva. Debido a que Estados Unidos es tan grande, a veces ocurren desastres importantes al mismo tiempo, como sucedió en 2020 con los huracanes en Luisiana y los incendios forestales en California. La respuesta de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se vio muy limitada, lo que llevó a resultados devastadores. Estados Unidos enfrenta una crisis de seguros de vivienda por culpa de ellos. Las aseguradoras cobran primas muy altas o se retiran de zonas de alto riesgo, dejando a los propietarios desprotegidos. Aunque el cambio climático afecta a muchas regiones, las aseguradoras en Estados Unidos tienen mayor libertad para subir primas que en la mayoría de los países. El país ha enfrentado una serie de desastres de alto perfil, como incendios forestales en el oeste y daños por huracanes en el sureste. Eso provocó que en 2023 las tasas de no renovación de seguros de vivienda aumentaran en 46 estados. En lugares donde las personas conservaron sus seguros de vivienda, las tarifas subieron en promedio 24% en 3 años, de casi $2,600 al año en 2021 a $3,300 en 2024. El gran tamaño del país y las distintas prioridades regionales han generado conflictos de intereses respecto al cambio climático. El Golfo quiere impulsar el uso de petróleo y gas, ya que esa es una de sus principales industrias. Produce 1/3 del petróleo mundial y el 17% del gas mundial. Estados en alto riesgo climático, como California, impulsan metas de emisiones más estrictas para reducir daños.
Mientras tanto, los estados del oeste montañoso están enfrascados en disputas por los derechos de agua, ya que muchas de sus ciudades fueron construidas en zonas con suministros de agua poco confiables y cada vez más escasos. Esto lleva a un enfoque fragmentado, inconsistente y a menudo contradictorio frente al cambio climático, con diferentes estándares de emisiones, regulaciones e incentivos para tecnología verde en todo el país. Y las consecuencias ya están afectando, especialmente en algunas de las ciudades más grandes del país. Policy Genius, un mercado de seguros en línea, analizó las 10 ciudades de Estados Unidos con mayor riesgo climático. La lista que elaboraron es preocupante, especialmente porque incluye a 3 de las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos. Entre las 10 ciudades con mayor riesgo, Los Ángeles es séptima y Jacksonville cuarta. Y Houston, la cuarta ciudad más poblada del país, ocupa el primer lugar. Cada ciudad está en la lista por diferentes razones. Los Ángeles por incendios, aumento del mar y calidad del aire. Houston por huracanes, mala calidad del aire y ser la zona urbana que más rápido se hunde en el país. Y Jacksonville por, todo. Todo eso no cambia el hecho de que casi 7.3 millones de estadounidenses viven en algunas de las áreas metropolitanas más grandes del país que están en mayor riesgo de volverse completamente inhabitables. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez en MatPack.